los resultados van a ser temporales también. Y después no lográs salir del problema. Entonces, eso como veo más o menos la macro. Y después le cuento un punto más para tip para el sector. En este escenario de nadie quiere los pesos, no podemos comprar los dólares, hay una cuña para el sector. Pero, acá voy a ser más duro con el sector, es esto: los precios actuales son insostenibles, no existen. No, estos precios de $3.000, no existen. Gracias. Espera, pasarle. No, perdón, después te lo explico. Pasarle, Eduardo, Dejamos en a Agustín, así hacemos como el contrapunto y después volvemos a los sorteos. Hola. Bueno, ¿quién va a ser el ministro de Economía? Claro, estaba en las Islas Caimán en este momento diciendo no llego. No, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, primero, ya que estamos con todos estos chistes y están filmando, hago el disclaimer que toda la huevada que pueda decir son mías propias, análisis mío, que no estoy hablando en nombre de nadie, porque estos días con los medios y todo estoy bastante cuidadoso en ese sentido, que todo es interpretado que, mirá, entonces van a hacer tal cosa. No, no sé, yo hablo por mí, mi análisis como economista de las cosas. Viene una cosa diferente y una forma diferente de entender y interpretar la economía. Entonces digo, estas cuestiones y énfasis sobre lo monetario y cierta lógica atrás de lo que viene, bueno, es diferente lo que se plantea de acá en adelante. ¿Qué hace falta? A ver, primero, que la situación es tremenda, es muy compleja, estamos todos completamente de acuerdo, ¿sí? Algunos lo veníamos advirtiendo hace mucho tiempo, que esta complejidad iba a llegar, otros no. Hoy coincidimos todos en que esto tiene una complejidad impresionante a partir de cada una de las decisiones de política económica que se fueron tomando, que fueron llevando a que esta situación se fuera transformando en la crisis que estamos atravesando actualmente, que para describirla muy rápidamente, recesión en el plano económico, el último dato del INDEC la semana pasada, 3,8% de caída agosto contra agosto, y cuando mirás sector por sector, comercio 8,8 abajo, industria 6,6 abajo, intermediación financiera 14,6 abajo, o sea, un desastre. El promedio no es más fuerte todavía la caída porque el sector de la agricultura, en un perfil reprimarizador que tiene la economía argentina, porque las exportaciones que crecen son las exportaciones primarias, es un sector que dentro de la actividad le va mejor, muestra crecimiento y eso te modera un poco la caída en el promedio. Pero la realidad es que en términos de actividad económica tenemos una recesión profunda, extendida. Inflación disparada completamente. Este año cerraría, en el mejor de los casos, en torno a un 60%. Digo en el mejor de los casos porque ahora voy a hablar de la transición y lo que puede llegar a pasar ahora estos meses. Con lo cual tenemos el peor de los mundos para un macroeconomista, ¿sí? Esta inflación, recesión con inflación alta y persistente, inercia inflacionaria. Y en el plano financiero, bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que no me voy a poner a repasar en términos de pobreza, desempleo, etcétera, etcétera. Y en el plano financiero tenemos bomba de tiempo por todo lado, pero básicamente tenemos al Fondo Monetario adentro, con el cual, ahora explico un poco cuál es la lógica, la intención de la lógica con la cual negociar con el Fondo Monetario, una deuda que por su nivel y su perfil de vencimientos concentrado en el corto plazo es imposible de pagar, así como está, imposible, o sea que vamos a una reestructuración de deuda, y acá hay que tener cuidado con la palabra, ya que se graba y todo. El gobierno insistió mucho en hablar de reperfilamiento, que es una palabra que ni siquiera existe, para tratar de justificar una reestructuración, que en definitiva no es más que eso. Es más, hasta usaron la palabra para describir un default selectivo, que fue lo que hicieron cuando anunciaron esto de las letras, porque fue una decisión de carácter unilateral, compulsivo, digamos, que implicó los cambios de reglas de juego de los títulos que estaban en manos de los acreedores a partir de una decisión comunicada sin ningún tipo de negociación ni nada. Entonces cuando se usa la palabra reestructuración aparece el fantasma, reestructuración implica quita de capital. No sé si implica quita de capital o no, pero sí va a haber que plantear una reestructuración de la deuda porque este cronograma de vencimiento de intereses concentrado en el corto plazo es imposible de cumplir, lo contrastás contra la generación de dólares que tiene la economía, no cierran los números, no hay mucho magia para plantear en este sentido. El stock del ELIC que montó este gobierno en esto de generar emisión monetaria encubierta también es un tema rápidamente que va a haber que desarmar. La urgencia en reducir las tasas de interés
es otro tema para intentar trabajar sobre generar una dinámica de crecimiento. Digamos, todos estos temas implican, ahí sí comparto, una cuestión de coordinación absoluta. Digo, no puedes empezar por uno, después atender el otro, decir me dedico primero 2 meses a esto, pero no. Esto requiere de un abordaje integral, coordinado y de conjunto, porque vos tenés que alinear 2 cuestiones, que va a ser la intención de esto. En el frente interno, apuntar todos los motores a generar crecimiento, ¿sí? A que la economía empiece a girar de esta dinámica recesiva que viene teniendo hace tanto tiempo y generar crecimiento. Lo cual te implica una negociación muy ardua, muy fuerte en el frente externo. Entre otras cosas, hacerle entender al Fondo Monetario, si Argentina no crece, no va a pagar la deuda, el cronograma que ustedes proponen de política de ajuste va a llevar a chocar y a que esto explote, no vamos a seguir por ese camino, y entendemos la economía con una lógica, para ponerlo en términos más académicos, que quede claro, en una lógica más keynesiana. ¿Sí? Digo, entendemos la economía desde el punto de vista de que para generar crecimiento vos tenés que estimular la demanda. El 70% de la demanda lo explica el consumo interno. Para que mejore el consumo interno, vos tenés que recuperar la masa salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés que mejorar el poder adquisitivo de los salarios y que tenés que generar empleo y que, dada y que bajar las tasas de interés. ¿Sí? ¿Para qué? Para volver a estimular el crédito. ¿Para qué? Para normalizar el sistema bancario. Porque digo, a ver, mucho se habló estos años de no, se vino a normalizar la economía porque este país no era normal. Había un montón de cosas que corregir en su momento y es cierto. Pero hoy tenemos el país más anormal del mundo y tenemos un sistema bancario que no presta plata. Un sistema bancario que, yo siempre hago el chiste de, en términos mobiliarios, en vez de bancos tenemos mesas. Porque lo que hacen los bancos son mesas de dinero. Lo que hacen los bancos es, en vez de tomar crédito de los ahorristas y darse vuelta y colocarlo en préstamos productivos, préstamos al consumo, hipotecarios, digamos, que tanto tiene que ver con ustedes, o a los desarrollos, etcétera, lo que hacen los bancos, se dan vueltas, se lo colocan al Banco Central, que le da una letra, que le paga una fortuna, hoy por hoy 68%, pero le pagó 80 y pico, hasta hace poco, para nada, para jugar a esa bicicleta financiera, de absorber pesos con la supuesta idea fundamentada en ideas monetaristas, que eso va a moderar la inflación y va a hacer desacelerar el proceso inflacionario, algo que no ocurrió nunca porque tenemos en estos 4 años una aceleración inflacionaria un periodo tras otro. Venimos del registro, el último dato mensual, que fue el de septiembre, fue el dato de inflación mensual más alto de todo este año y el tercer dato mensual más alto de toda la gestión de este gobierno desde que arrancó hace 4 años. Entonces, digo, y vamos a cerrar el año, como decía recién, y ahora explico, en el mejor de los casos en 60. Bueno, la idea para hacer toda esa cuestión abarcativa, ¿cuál es? En el frente interno, como decía, apostar a esto. Para apostar a esta mejora, a esta atracción del consumo, de la demanda, ¿nos vamos a alejar del déficit primario? Muy probablemente sí. Por eso la negociación con el Fondo Monetario va a ser crucial. Miren, muchachos, déficit cero el año que viene, superávit primario, no va a haber. Va a haber que alejarse de la meta de déficit primario. De déficit financiero o fiscal, digamos, todo contabilizando intereses de la deuda también, no. Por eso es clave la reestructuración de la deuda. Porque la idea es, si yo reestructuro la deuda y pateo vencimientos hacia adelante, tengo grado de libertad, dados porque dejo de esas partidas presupuestarias, destinarlas a este pago de intereses que va creciendo como una bola de nieve, puedo redireccionar hacia otras partidas presupuestarias. Cuando al final del camino, con esa política expansiva, genere crecimiento, me mejore la recaudación, en el medio comparto, hay que hacer una reestructuración tributaria, una reforma tributaria, pero de verdad, bien planteada, que es muy complejo, se intentó millones de veces y ese va a ser un tema muy complicado, sobre todo porque en el medio tenés algo clave que es la coparticipación, y la coparticipación que a la provincia que más perjudica es a la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires va a estar a mano de Kicillof, o sea, de Cristina, ¿sí? O sea, ahí va a haber un tema con la coparticipación. Y va a ver qué pasa en el Congreso de la Nación. La conformación del Congreso, más allá de los números, si vos hoy mirás, quedó muy empatado. Prácticamente 120 una fuerza y 119 la otra, después hay chiquititos. Hay que ver cómo queda finalmente, ¿no? Digo, más allá del signo político y la boleta en la que fue cada uno, todos sabemos a esta altura, nadie se va a asustar, que en Argentina billetera mata galán y pasan todo este tipo de cosas, y vamos a ver cómo queda conformada la Cámara finalmente, cómo queda armada la oposición, cómo
quedan, quién va a terminar siendo el líder, el referente de la oposición, habrá disputas internas en el actual oficialismo para ver cómo es que queda definido eso. Bueno, con lo cual es todo un interrogante las cámaras, más allá de los números, lo que indican las boletas y esas composiciones. Pero una reforma tributaria sí va a ser necesario, obviamente con un carácter progresivo muy fuerte y una estructura tributaria eficiente, ¿no? Que rompa con todas las ineficiencias que tenemos hoy, las provincias montadas sobre ingresos brutos, esas cosas, pero eso va a ser un trabajo muy duro. En el medio, digo, mirando la película más grande, con esta lógica de hacer política expansiva y generar crecimiento, mejorará la cuestión de recaudación, eso permitirá al final del camino empezar a acomodar los números fiscales, ¿sí? Sin desmadres, obviamente, por el lado del gasto, pero inteligentemente direccionando las partidas para generar crecimiento, y al final del camino podrán encararse los pagos de la deuda. En el medio, ese alejamiento del déficit primario, del resultado primario, también va a implicar relajar las metas monetarias, digamos, y sí, y va a ocurrir eso. Lo cual no quiere decir llevar al extremo, la maquinita, no importa, viene el populismo, va a generar déficit, va a empapelar el país con billetes. No, no. Pero sí va a implicar esto un acompañamiento de parte de la política monetaria de esta necesidad de expansión fiscal para generar crecimiento al final del camino. Bien administrado, digamos, todo, ¿no? Pero recuperando esa posibilidad desde la política monetaria y desde el Banco Central. En el medio de esto va a haber que bajar la tasa de interés. Vos me decís, bueno, pero ¿cómo hacés para bajar la tasa de interés en este contexto? Bueno, ahí es donde el propio Alberto viene hablando hace mucho tiempo de que va a hacer falta un acuerdo, un gran consenso económico y social. Y en el carácter transitorio va a haber que llevar adelante un acuerdo de precios y salarios. Y muchos dicen, no, en Argentina siempre fracasaron. Bueno, hoy, con carácter transitorio, no permanente, nadie pretende contener una inercia inflacionaria con acuerdos y con la fuerza de policía del Estado, obviamente, que sabemos que eso no funciona, pero transitoriamente es ineludible un gran acuerdo económico y social para reacomodar esta macroeconomía. A ver, esta macroeconomía está absolutamente desmadrada, completamente descontrolada, tiene agujero por todos lados, no tiene margen de maniobra para moverse para ningún lado. Recetas mágicas de la economía no hay, la clave está en la política y los acuerdos van a ser ineludibles. Con ese acuerdo económico y social, la intención es anclar la expectativa inflacionaria, ¿sí? Con fuerte respaldo de todos los sectores, empresarios, grandes, chicos, representantes de los trabajadores, los sindicatos, todos los sectores, un fuerte apoyo a un programa económico puesto sobre la mesa, ¿sí? En el cual hace rato que se viene trabajando y en algún momento se pondrá sobre la mesa. El respaldo de todos los actores permitirá anclar la expectativa inflacionaria. Anclada la expectativa inflacionaria basada en un programa creíble, la intención es recortar la tasa de interés para que no terminen siendo negativas en términos reales, que sean tasas positivas en términos reales, es decir, que se ubiquen por encima de esa expectativa inflacionaria, ¿sí? Pero que sean sustancialmente más bajas del desmadre que tenemos hoy por hoy, donde en un momento llegó a haber 30 puntos de tasa positiva en términos reales, 20 y pico de puntos, en un juego de bicicleta financiera que no tenía ningún sentido. Y que eso permita redireccionar recursos del sector bancario, del sector financiero, hacia el aparato productivo, hacia el crédito al consumo, hacia los créditos de largo plazo vinculados con el consumo, etcétera, etcétera, y que eso ayude también a dinamizar la economía.